Buenas noches, profesor. Juan Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Wilson, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Profesor, buenas noches. Bien, gracias. Compañeros, buenas Wilson, noches. ¿tienes forma de comunicarle a los demás que ya estamos aquí? Ya se les comunicó, de Carol precisamente les comunicó Ah, que ya estás conectado. vale, perfecto. Gracias, Wilson. Buenas noches, profesor y compañero. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas noches, compañeros. Buenas- ¿Cómo va, profe? ¿Ya casi abandona esa gripa? Yo no sé, hermano. Yo, no, de hecho, pues no tengo como mucha gripa, pero sí estuve bastante afectado anoche y esta mañana también un poco. De hecho, les pido excusas por la hora de entrada. Justamente estaba en un tema de cita médica y de hecho ni siquiera estoy en la casa, entonces por eso mi llegada tarde a la clase. Entonces pido sus excusas, pero bueno, ya aquí estamos reunidos. Buenas noches, profesor, compañeros. Pablo, bienvenido, bienvenido, ¿cómo están? Sí, ahorita con el tema yo creo que después de la vacuna del COVID, como que esas gripas migraron de una manera rara, rarísima. Bien, muy extraño. Hola, profe, ¿cómo estás? Profesor Entonces, Cristian, buena noche. ¿Cómo sigue? eh, diría que bien, diría que bien, sí, gracias por preguntar. Nos alegra mucho, profe. Gracias. Bueno. Bueno, nuevamente me pido excusas a los que van llegando también por mi llegada hoy tarde. Eh, no fue por voluntad propia, sino tuve ahí algunos inconvenientes de transporte también. Bien, vamos a iniciar. Estamos con el tema de la exposición, hablando del Jesús histórico. La idea es que ojalá todos hayamos hecho la lectura pertinente para el día de hoy, puesto que cuando terminen sus compañeros de exponer, la idea es hacer un diálogo también acerca de esta temática. Con esta temática prácticamente cerramos nuestro seminario, nuestro curso de profundización y la idea es tener como un diálogo entre todos del Jesús histórico, ¿vale? Creo que habíamos quedado con Germán, lo habíamos interrumpido también por razones del tiempo, entonces no sé si está por allí Germán. Sí, señor, aquí ando. Germán, entonces si te parece, continuamos con tus diapositivas y vamos para adelante. Listo, bro. Bueno. Vale. Bueno, buenas noches nuevamente. Y profe, pues me alegra que esté mejor. Pensábamos que seguía enfermo y que no iba a estar en clase, pero bueno, gracias a Dios está mejor. Estábamos hablando Sí, eh, hermano. sobre el Jesús histórico y veíamos de cómo se enfrentaba ese Jesús histórico con la fe del Jesús histórico, con la fe enfrentar con
el Cristo de la fe. Entonces, estaba hablando sobre un autor que se llama William Greb, sí, el cual, digamos, a ver, si quieres más adelantico. No, no, no. Ah, sí, sí, déjalo ahí, déjalo ahí. Eh, Veíamos de que la influencia de este William Gray fue muy fuerte en todo lo que fue el siglo XX, del cual de todo lo que él habló lo llegaron lo catalogaron como digámoslo así, como la calle principal para que ser hallado este Jesús histórico. Eh, digamos que él habló sobre esta de lo del contexto habitual del 6-11, el 6-11, digamos, eh, para tenerlo un poquito más claro, el 6-11 es, digamos que ese es un término que se originó con un teólogo protestante alemán que se llama Hermann Hunkel, que simplemente describe que describe para qué fueron escritos ciertos pasajes de la Biblia. Entonces, William Graves hablaba sobre esto, sobre los contextos vital, perdón, y también habló sobre el 6-11 Kirchen, que el 6-11 Kirchen también viene allí, que es, digamos, como que le da la posición, es una posición en la vida, ¿sí? Que dice que no hay texto sin contexto. Y este también lo originó el mismo teólogo. Entonces, para tener más claro sobre lo que se estaba hablando, entonces allí pudimos ver de que se empezaban a enfrentar, digamos, estas situaciones de que el encontrar, digamos, la búsqueda del Jesús histórico frente al Cristo de la fe. Y bueno, y allí se llegaron a escribir tanto sobre esto que por tal motivo el elemento de los evangélicos, ¿sí? De los evangelios, es la tradición del testimonio de la realidad que la historia de Jesús y la realidad de la resurrección. Y por eso digamos, nuestra tarea consiste en buscar, en investigar eh, la historia en ese querigma de los evangelios eh, para tal motivo no entrar, digamos, en errores y no quedar como con vacíos en cuanto a lo que es realmente el Jesús histórico. Bueno, y allí encontré algo que me causó mucho, digamos, me llevó a reflexionar, me llevó digamos, fue una parte como contrastante, confrontante, lo que otro autor escribe que fue este señor, el que acaba de nombrar, se me fue el nombre en alemán, Hunter Berkemann, que escribió que habló sobre la fe y lo lleva uno, dice que esta fe es algo que no es bueno, que nos puede llevar por caminos equívocos, que puede llevar al investigador o al estudioso a cometer, digamos, algunas equivocaciones en cuanto al querer encontrar este Jesús histórico, ¿sí? Por eso, digamos, eh, nos invita a tener como al margen, o sea, salir de esa parte de la fe para que podamos encontrar a Jesús histórico. ¿Por qué lo lleva así? Porque él dice que al tener al Cristo de la fe es cuando uno idealiza un Dios o idealiza a Dios y lo tiene allí como algo sublime, algo divino, algo
que no tuvo pecado, ¿sí? Pero que el Cristo histórico, el Jesús histórico, fue aquel que estuvo con los pecadores, que estuvo en medio del pueblo, que fue más humano, ¿cierto? Y entonces nos lleva a que esa fe nos hace ver a Jesús como a ese Cristo como intocable, como que Él allá y nosotros acá, mientras que si buscamos al Jesús histórico, vamos a encontrar a ese Jesús, Jesús humano, ese Jesús que, que tiene un propósito, ¿sí? Que nos lleva a encontrarse a ese Jesús frente al Cristo que tiene ese de propósito constante digamos, de llevarnos a ese esfuerzo, de buscarle, de ¿cómo, de salirnos de ese camino erróneo, para que no, digamos, no encasillemos y no idealicemos lo que realmente fue ese Jesús cuando estuvo en medio de nosotros. Por eso, mm, esta investigación sobre el Jesús histórico es querer darle libertad a Jesús de las prisiones. Es buscar digamos, sacarlo de allí de lo que lo hemos encarcelado. Y es de lo que les hablaba anteriormente, lo hemos encarcelado en un Dios allá lejano y no un Dios humano, un Dios que reconoce, digamos, que podamos, perdón, que podamos reconocer a un Jesús real, ¿sí? Un Jesús que se entiende al hombre, un Jesús que entiende las necesidades, un Jesús que entiende las circunstancias, ¿sí? Por eso dice allí que esa fe ensombrece y engaña la razón, que solo llegaremos al Jesús de la historia si si quitamos esa fe que nos impide llevarle allí. Dice, aunque es necesario cuestionar esta teoría, escribe allí el autor que es necesario cuestionarla, ya que él reconoce que la fe es indispensable, porque esa fe fue la que tuvo los discípulos, ¿sí? Y que nos permitieron a nosotros hoy en día tener esa información acertada de lo que realmente es Jesús. Y, y como ese lugar a considerar que Jesús real debe ser depositado o debe ser provisto de esa fe diferente al Jesús de los evangelios. Entonces, es mirar de tener claro, abrir nuestro entendimiento, permitir que abrir digamos, un poco más nuestra visión en cuanto a lo que realmente que- eh, significa el querer buscar al Jesús histórico, eh, lo que representa para nuestras vidas y lo que quizás el autor nos quiere llevar es a que reflexionemos, a que miremos, a que realmente miremos que ese Jesús histórico es necesario para que podamos entender bien, y podamos afincarnos más en la palabra y en lo y a creer más en lo que Jesús hizo y lo que hará y seguirá haciendo en nosotros. Entonces, esa es la parte que más, digamos, me correspondió, que fue terminar lo que estaba hablando Josué en la clase pasada y permitir que ya, por ejemplo, María José y Juan Andrés prosigan con lo que es la búsqueda de este Jesús histórico. Eh, Profesor, compañeros, buenas noches.
Yo voy a tratar un tema que me parece muy bonito y tiene que ver con el impacto de Jesús. Dale, María José, coloca dale, coloca las cuatro, por favor. Y pues básicamente lo que quiero narrar aquí con el impacto de Jesús es que precisamente él causó ese impacto duradero en sus discípulos, dejando una profunda impronta en su misión, en la misión de los discípulos. Y este impacto es considerado un hecho histórico sólido y fundamental. La existencia de Jesús y su misión en Galilea y la seguida de ejecución en Jerusalén bajo Poncio Pilato son hechos históricos que han dejado una huella importante para quienes entienden la relevancia, la importancia de estos eventos que han sido narrados a través de los evangelios. Consecuentemente, el impacto de Jesús no se limitó meramente a palabras memorables o eventos efímeros. Su misión cambió vidas y las vidas de sus discípulos de gran manera y una manera significativa y duradera. Este impacto resonó a lo largo de la historia y llevó a sus discípulos a convertirse en narradores de los relatos evangélicos. De la misma manera, Jesús no solo causó impresiones momentáneas, formó discípulos y estos discípulos abandonaron sus vidas anteriores, renunciaron a empleo, familia, a todo, todo lo dejaron atrás y se comprometieron con la misión de Jesús. Digamos que esa fue la respuesta de los discípulos a un compromiso profundo y duradero que la persona de Jesús propuso para sus vidas. La fe entre los discípulos no surgió por primera vez, digamos, en el momento de la Pascua. Su fe inicial fue transformada por los eventos, digamos, que sucedieron el Viernes Santo pues, para narrarlo de alguna manera, y el día de Pascua. Ya existía esa fe previa en Jesús entre los discípulos, la fe prepascual, o la fe pascual proporcionaba un contexto para comprender todas las tradiciones sobre Jesús y los evangelios. O sea, ya antes de la Pascua ellos ya tenían una fe disponible para Jesús. La fe de los discípulos no se originó por primera vez con la resurrección en el día de la Pascua, como lo estaba mencionando, y aunque los eventos del Viernes Santo y la resurrección transformaron y profundizaron la fe inicial, los discípulos ya tenían una fe previa antes de todos los eventos narrados. Digamos que, en otras palabras, los discípulos no empezaron a creer en Jesús únicamente después de la resurrección. La fe de Jesús estaba presente entre ellos antes de los acontecimientos cruciales, y sin embargo este impacto tuvo una significación gigantesca en una fe preexistente, dando un nuevo significado y una validación a lo que creían. O sea, lo que hizo la resurrección y todo lo que aconteció fue reforzar, reafirmar todo lo que ellos ya consideraban como cierto y como fe propia de lo que ya sabían de Jesús. Se destaca la fe pascual, que es la relacionada con la resurrección de Jesús durante la celebración de la Pascua, y proporciona un marco o un contexto para comprender todas las tradiciones sobre Jesús que se encuentran en los evangelios. En otras palabras, la resurrección de Jesús se convierte en un evento fundamental que da forma y da significado a la comprensión de los discípulos sobre quién era Jesús y cuál era el significado de su misión. La resurrección se convierte en un elemento central que enriquece y da sentido a los discípulos de Jesús. Si quieres, coloca la siguiente, María José, por favor. La siguiente, ya estamos hablando de eso. Dale, por favor, clic. Exacto. Entonces, digamos que aquí lo importante también es resaltar que la fe es un factor en la tradición de Jesús y es importante tener en cuenta la conexión íntima entre la fe inicial de los discípulos y la formación de la tradición sobre Jesús y el impacto duradero que Jesús tuvo en ellos durante su misión prepascual. Esta fe de los discípulos modeló la tradición sobre Jesús de sus inicios. Plantea la idea de que Jesús dejó esa huella entre quienes valoraron y guardaron en sus corazones los recuerdos de sus enseñanzas y acciones antes de comenzar a hablar antes de la Pascua, para decirlo de alguna manera. Se argumenta que la fe
o perdón, se destaca que es poco plausible que las acciones y dichos de Jesús no fueran comentados durante su misión. Digamos que la difusión de historias de Jesús entre la gente era probable y aquellos que tenían una impresión favorable de él compartían sus propias historias y se esperaba que aquellos comprometidos con la misión hablaran entre ellos para confirmar el compromiso y considerar su elección como cierta, como verdadera. En este sentido, es importante entender la expresión oral de las enseñanzas de Jesús, la formulación de los relatos sobre sus acciones y encuentros con otras personas. Se considera una expresión inevitable de la fe de los discípulos. La repetición de estas historias entre los discípulos reflejaba su compromiso y formaba la tradición de Jesús. O sea, digamos que una de las formas de llevar a cabo toda esta tradición se dio por enseñanza por vía oral. Se menciona, y aquí este tema es, digamos que es, a mi manera de ver, de pronto es el más relevante, porque digamos que se menciona la importancia de la tradición de la fuente Q. Y Q, bueno, si no estoy mal, en alemán es Quell, que básicamente es fuente. Creo que básicamente ese es el significado, sugiriendo que el material Q refleja una perspectiva galilea que se originó en Galilea antes de la crucifixión de Jesús. La explicación más evidente de estas características es que este material Q surgió y se estructuró en Galilea antes de la muerte de Jesús en Jerusalén. Se hace una crítica a la lógica de las investigaciones de la tradición sinóptica en el siglo XX, específicamente en relación con la tradición Q. Se destaca que en lugar de asumir que Q refleja las enseñanzas de Jesús durante su misión en Galilea, se ha deducido erróneamente que Q refleja la comunidad post-pascual que desconoce o es hostil, digámoslo de alguna manera, con el mensaje de la cruz y la resurrección. Se critican los presupuestos erróneos de la investigación como una suposición de la corrupción por parte de la tradición y la propiedad del 611, que esto es lo que estaba mencionando ahorita el pastor Germán, y digamos que una pequeña aclaración tiene que ver con 611, es una expresión también alemana que traduce de alguna manera una situación de vida. Eso es para referirse al contexto, al entorno cultural, social y religioso en el que un texto o una tradición ha surgido o ha sido transmitida a lo largo del tiempo. Se señala que estos presupuestos no tienen en cuenta la coherencia del material Q con la misión galilea de Jesús y la probabilidad de que los galileos estuvieran informados e interesados en los eventos de Jerusalén. De otra manera, también Q demuestra las enseñanzas de Jesús, no solo fueron recordadas por sus discípulos, sino que también fueron formuladas reflejando el contexto local, temporal en el que fueron pronunciadas. Digamos que como conclusión, seguramente este tipo de enseñanzas se formuló para expresar el discipulado convocado por el mensaje de Jesús y para celebrar y compartir el impacto de sus palabras. Básicamente, esta es, digamos que la relevancia de lo que es la fuente Q en torno al impacto que se pudo generar por parte de Jesús y en la tradición y su tradición, digámoslo, a partir o en el pueblo de Galilea. Básicamente, profesor, compañeros, esto es, pues, digamos, de alguna manera una síntesis en cuanto a lo que tiene que ver con el impacto de Jesús y pues espero que haya sido de alguna manera claro para ustedes, profesor. Bien, ahora hablaremos sobre el último punto del autor de esta lectura, de James Dunn, que es el llamado Jesús histórico. Y el autor nos dice que el problema está en la búsqueda del Jesús histórico, en la manera en la que se interpreta este nombre. Y como vemos en la diapositiva, dice que según el autor, lo que significa el Jesús histórico es el Jesús que ha sido reconstruido a partir de la investigación histórica. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Gracias. El Jesús histórico no es en sí el que directamente vemos expresado en los evangelios.
el que caminaba por los senderos, el que hacía milagros, el que andaba por Galilea, predicando. El Jesús histórico se refiere específicamente a lo que sabemos de Jesús por medio de los recursos históricos para construir el sujeto en sí. Jesús. Podemos pasar a la siguiente. El autor, o sea, James Dunn, menciona a Lender, creo que se dice así, Lender Keck, el cual decía que el Jesús histórico es el Jesús del historiador. Y esto en lo personal a mí me puso pues a pensar y pues me da una apreciación, y es que según esto, cada historiador tiene su Jesús histórico, que tal vez no será algo muy objetivo si lo pudiéramos ver desde el Cristo de la fe, pero pues es una apreciación personal, me imagino que cada quien hizo la lectura. Siguiendo con el tema, el autor menciona que a pesar del método histórico investigativo, podemos ir con la siguiente diapositiva, gracias. Según que a pesar del método histórico investigativo, el Jesús histórico en su fin se encuentra en el hombre de carne y hueso que fue Jesús de Nazaret. Algunos pueden apoyar este argumento, otros pueden disuadir de él. Ahora el autor dice que se tiene el presupuesto de que el Jesús histórico debe ser diferente al Jesús que suscita la fe. Y esto lo vemos desde el inicio, desde que Josué nos explicaba el Jesús histórico frente al Cristo de la fe, pero pues el autor dice que no, que el Jesús histórico se encuentra en el hombre de carne y hueso que fue Jesús de Nazaret. Pero aún así se dice que está el presupuesto de que Jesús histórico debe ser diferente al Jesús que suscita la fe. Y les hago una pregunta de reflexión a ustedes ya a manera interior, y es esta: ¿por qué este presupuesto? Que es lo que más o menos, a mi parecer, el aire del autor. El autor quiere cuestionar lo siguiente: ¿por qué buscar un Jesús diferente al Cristo de la fe, incluso diferente al Jesús de los evangelios? Que es lo que al principio mencionábamos. Si la más primitiva tradición, tanto en su forma como en su estilo, da testimonio del impacto que provocó Jesús desde su tiempo hasta el día de hoy, y como lo vemos, de manera imborrable, de manera irrevocable. Lo que originalmente sucedió fue en la tradición impartida por el mismo Jesús en su tiempo en la tierra. Esta es una huella más profunda físicamente, espiritualmente, pero si lo hablamos en el contexto de la lectura, históricamente para la humanidad. Luego de esto, el autor afirma que jamás será posible eliminar la fe de la tradición en búsqueda de la construcción de ese Jesús histórico, como hablamos al inicio. El Jesús histórico es la construcción, aparte de los recursos históricos, de Jesús. Pero ¿qué dice el autor? No es posible eliminar la fe de esta tradición en busca de la construcción de ese Jesús histórico, ya que lo que cautivó así es, está bien. No estaba bien la anterior, perdón. Ya que lo que cautivó la vida de las personas del tiempo de Jesús fue lo que hizo que su fe se activara y que fueran las palabras del Señor, las palabras que Él expresó, fueran plasmadas para que hoy puedan ser recordadas. Hoy y siempre, ¿no? Porque pues desde que fueron dichas, estas personas cercanas a Jesús, estos receptores del mensaje de Jesús, lo que hicieron fue pues escribir esas palabras. Y algo importante aquí es que si se eliminara la fe, y lo dice el autor, si se eliminara la fe, se eliminaría todo, porque la fe fue eso que activó el deseo de aquellos receptores del mensaje de expresarlo, plasmarlo y que hoy podamos recordarlo. Vamos a la siguiente diapositiva, esa. Solo se tiene acceso a Jesús, esto lo dice Dunn, solo se tiene acceso a Jesús desde la medida en cómo fue recordado. No se puede cambiar la manera en la que Jesús impactó, y pues yo creo que pensar esto sería incorrecto, ¿no? Y su papel estelar en esta ecuación lleva de la mano la fe, es decir, la fe va de protagonista también en esta tradición. No se puede eliminar la fe. Vamos a la siguiente diapositiva. El Jesús histórico que tanto se busca o que tanto buscan los historiadores, el autor supone que es el que generó aquel impacto para instaurar
la tradición de Jesús en el mundo primitivo, como ya venimos diciéndolo, y menciona el autor que es necesario tener en cuenta que solo es posible tener todos estos relatos de Jesús sobre su tradición, sobre su enseñanza, sobre su discipulado, sobre sus pasos, sus obras, sus milagros, sus maravillas y todo esto por quienes lo plasmaron y que lo hicieron por la fe que tenían en Jesús. Así que el único Jesús que tenemos hoy en día es aquel que fue escuchado, contemplado, observado por quienes formularon estas tradiciones. Y este es el Jesús de la fe. Por eso no es posible separar la fe. Por eso pues vamos entendiendo más o menos la posición del autor de que no es tanto el Jesús histórico frente al Cristo de la fe. No son diferentes. Bueno, el único Jesús que tenemos hoy día es aquel que fue escuchado, contemplado, como les decía, que fue observado por aquellos directos que lo tuvieron a él y que hicieron las tradiciones que tenemos hoy día. Y este es el Jesús de la fe, el Jesús milagroso, el que trajo mensajes de esperanza, el que marcó la humanidad. Y en cierta manera, si vemos, estos receptores hacían de que fuera casi imposible no aferrarse a esta fe y transmitir la tradición de Jesús, porque por eso la tenemos hoy día. También la podemos leer y todo esto mediante las escrituras. Y como hemos hablado en clase, sí, esa diapositiva. Como lo hemos hablado en clase, el autor menciona de igual manera que no existen otras fuentes igual de fieles que proporcionen una imagen alternativa de Jesús o que tengan ese respeto de fidelidad, como lo hemos visto, que tienen los evangelios sinópticos, cuando se busca un testimonio del Jesús que cambió la humanidad. Es decir, no hay otro testimonio más fiel que los sinópticos para encontrar ese Jesús histórico que tanto se busca, porque estos, pues como ya sabemos, son respetados y fieles y son los evangelios sinópticos. Entonces, el Jesús que los investigadores desean encontrar está en el Jesús significativo. El que causó ese impacto, como decíamos antes, es impacto imborrable, el que construyó el paso inicial y contundente para lo que conocemos hoy como el cristianismo, el que transformó personas y no solamente miles de personas, hoy día ya millones de personas, sino también el sistema religioso desde su tiempo. Hasta ello llegó a impactar y a cambiar. Y el autor concluye mencionando que en los evangelios no se encuentra un Jesús histórico directamente, solo la figura histórica de este que se representa mediante su huella en los discípulos. Hace una aclaración y es la que vemos allí en pantalla y el autor hace una aclaración así súper directa y dice: el que se sienta insatisfecho con el Jesús de la tradición sinóptica debe aguantarse, pues no hay otro Jesús más real en la historia de la humanidad. Es decir, no hay otra manera de encontrar ese Jesús. Si te sientes insatisfecho, indaga más, busca más, sé más profundo en los evangelios sinópticos, sé más profundo en aquellos escritos que son fieles y que con el tiempo han perdurado hasta hoy porque son fieles a lo que sabemos del tiempo y todo esto. Pero no hay otra manera de llegar a este Jesús, a un Jesús más real en la historia de la humanidad. Y sin embargo, este Jesús, y luego el autor dice, sin embargo, este Jesús, por medio de la tradición establecida por la fe, está dispuesto al historiador. Es decir, el Jesús está, pero este Jesús viene con fe. Y ese es el Jesús que el historiador debe buscar y debe estudiar. Y por último, mencionaré algunas inconformidades que Dunn tiene respecto a este método investigativo del cual estamos hablando y del que se separa el Jesús histórico del Cristo de la fe. Y es que, primero, la investigación no está buscando desde una figura objetiva como el Jesús de los Evangelios, sino desde una artificial estancada en el tiempo. Dunn decía de que no se está buscando donde debe buscarse, que porque pues está separando de la fe y se cree que el de los Evangelios es solamente aquel Cristo de la fe, y no, ese es el Jesús histórico que también se está buscando. Y él enfatiza en que se debería buscar en este Jesús y no en una figura que se ha hecho que es artificial, estancada en el tiempo. También él menciona que el resultado de la impresión de la tradición por fe que hoy conocemos es gracias al testimonio y el impacto del Cristo de la fe. Y allí directamente dice, no lo separen,
porque este Jesús lo conocemos por el impacto del Cristo de la fe, el cual entre los historiadores menos ignoren, más pronto encontrarán a ese Jesús que buscan. No se debe ignorar el Cristo de la fe, porque este es el mismo Jesús histórico que vemos desde los recursos históricos, que son ¿qué? Los evangelios sinópticos. Así que, en conclusión, el descubrir o reconstruir a este Jesús histórico tan deseado por los historiadores está en el Cristo de la fe primeramente, apreciado por la iglesia del primer siglo, aquellos que pudieron tener esa recepción de este Jesús de primera mano y que lo plasmaron en un papel y que hoy día podemos leerlo y practicar este cristianismo que hoy tenemos. Así que no son diferentes el Cristo de la fe y el Jesús histórico, son el mismo. Y podemos decir con mis compañeros que esta es como la postura de Dunn y la verdad es una lectura bastante interesante, profe, y pues ya ahí llegaríamos al final de nuestra exposición. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Creo que nos queda bien claro esta diferencia que hace entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Voy a invitarles a que tengamos un tiempito de preguntas para nuestros compañeros. Este es un tema del que hoy día se habla bastante, ¿sí? Es un tema del que cuando se habla de Jesús se da por sentado también. Al hablar, por ejemplo, de la cristología en América Latina o las nuevas cristologías, pues las cristologías contemporáneas en sí, dan por sentado estos resultados del Jesús histórico y, y obviamente esto ha aportado bastante al conocimiento de quién era Jesús, más allá de un Jesús totalmente idealizado, deificado, nos ayuda a comprender también el Jesús judío, el Jesús de su historia, el Jesús campesino que caminaba por ahí en Galilea, que andaba con pecadores. Bueno, en fin, tengamos un tiempito para preguntas. Tienen el micrófono para ustedes. ¿No hay preguntas? Pues yo tengo varias. Entonces, en cualquier caso, yo preguntaría de pronto a algunos de ustedes más, de manera más particular, pero me gustaría hacerlo más democráticamente. Si quieren, tienen el micrófono para ustedes. Profesor, buenas noches. Yo sí quería preguntar al grupo ¿cuál es la inclinación o la tendencia de Dunn frente a la figura de Jesús histórico? O sea, ¿apoya o está en desacuerdo con la figura de Jesús histórico? ¿Y por qué es como ello? Pues compañero, él no es que esté en desacuerdo o de acuerdo, bueno, según lo que yo entendí, ¿no? Si no el profe me corrige, no es que esté en desacuerdo o de acuerdo con la figura, sino que dice que el método de búsqueda de este Jesús histórico no se está haciendo de la manera correcta, sino que debe hacerse desde los mismos evangelios y que no se debe separar al Cristo de la fe intentando buscar solamente un Jesús histórico porque esto estanca a las personas en el tiempo, sino que se debe buscar mediante los evangelios para encontrar a ese Jesús mediante los recursos históricos que tenemos más fieles y que en este momento pues son los sinópticos. Bueno, yo le tengo una respuesta a Wilson que está precisamente en la página 27, en primer párrafo, en los primeros párrafos, antes de entrar a lo que llama el impacto de Jesús. Ahí el autor dice que
Dice, creo que es necesario cuestionar y poner entredicho esta ofensiva por dos razones. ¿Cuál ofensiva? De separar al Jesús histórico del Cristo de la fe. Entonces dice, ¿cuáles son las dos razones? En primer lugar, hemos de reconocer que la primera fe de los discípulos es la que nos permite obtener cualquier información o intuición acerca de Jesús de Galilea. Entonces, nos está hablando que esa fe que tuvieron los discípulos es tan importante porque mostraron lo que era Jesús, vivieron con Jesús, nos adentra a vivir, a creer en Jesús, ¿sí? Y en segundo lugar, dice, hemos de reconocer la falacia, habla que es una falacia, digamos, el separar a ese Jesús histórico de Cristo de la fe. ¿Qué supone considerar que el Jesús real debe ser un Jesús desprovisto de fe, diferente al Jesús de los evangelios? Entonces yo creo que no estaba como muy de acuerdo con algunas, digamos, teorías, pero sí está de acuerdo en unir al Jesús histórico con el Cristo de la fe para poder encontrar verdaderamente lo que Jesús representa y lo que es para nosotros y lo que debe ser para nosotros. Bien, muchas gracias. Yo tendré un aporte. James Dunn es uno de los hombres que se ubican en la historia en la tercera búsqueda del Jesús histórico, ¿sí? Hay unas primeras búsquedas que de hecho James Dunn trata de citarlas. Son unas búsquedas que tratan de desacreditar de llano toda la fe como tal de Jesús, ¿sí? Como todo el impacto de la fe de la primera tradición. Es una búsqueda que intenta acercarse a Jesús solamente desde una perspectiva histórica o más bien historicista. Es una búsqueda que intenta acudir al método científico, en este caso de la historia, el método histórico-crítico, para acercarse precisamente a este personaje de Jesús. El método histórico-crítico pues tiene unas limitaciones y el método científico pues también, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, o más bien unos criterios. Estos criterios y el que más se reconoce es que un evento que no se repita de nuevo no puede ser verificable. En este sentido, los milagros de Jesús no pueden ser verificables en ese sentido. ¿O cuántas veces se puede evidenciar una resurrección aparte de la que nos cuentan en la Biblia? ¿Sí? Científicamente no hay nada comprobado como tal. Entonces, en ese sentido, todo lo que no quepa en esta verificación queda descartado, ¿sí? Eso, frente al método histórico crítico, se quita todo lo milagroso, lo suprasensorial, todo lo que huela a fe. Eso entra en el campo mítico. En el caso de Rudolf Bultmann, se hace una desmitologización del texto y se relee a la luz del existencialismo de Heidegger, por ejemplo, en el caso de Bultmann. Sin embargo, hay una segunda búsqueda que intenta criticar esa primera búsqueda, ya con otro tipo de descubrimientos, de situar un poco más a Jesús desde su judaísmo, ¿sí? Sin embargo, esto también tenía sus limitaciones con el método histórico crítico. En esta segunda búsqueda es donde entra también Rudolf Bultmann y su escuela de discípulos con Ernst Käsemann y otra serie de eruditos en Nuevo Testamento. Después de esta segunda búsqueda, hay una crítica bastante grande y es precisamente la que nombraron sus compañeros, y la crítica es: ¿cómo es posible que todos los investigadores acudan a un mismo método objetivo, en este caso el método histórico-crítico, desde el método científico? Todos usan el mismo método para acercarse a un mismo objeto de investigación, en este caso Jesús, el Jesús de la historia, pero los resultados al final eran muy variados, fueron muy distintos, ¿sí? En este sentido, la crítica fue, como diría Albert Schweitzer, dijo, todos crearon un Jesús a su imagen y semejanza. O como lo pondría el autor que citó nuestra compañera, el Jesús histórico, en últimas, parece ser que es el Jesús del historiador,
Todos tienen unos prejuicios y esos prejuicios o esos presupuestos de antemano van a determinar también los resultados de la investigación. Por eso es que para unos hubo un Jesús apocalipticista, hubo un Jesús marginal, hubo un Jesús campesino, hubo un Jesús exorcista, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, frente a eso, la crítica se levanta precisamente con base en eso. ¿Por qué desde una objetividad de método resulta tanta subjetividad de resultados? ¿Sí? Allí es donde se levantan otra serie de eruditos bíblicos y es allí donde entra nuestro autor que hemos leído. Este es el caso de James Dunn. James Dunn, junto con otros autores como Nicholas Stone Wright, como John Mayer, otros autores como Gerd Theissen, son autores de renombre que se mencionan en la tercera búsqueda. De hecho, cada uno de estos autores tienen una cantidad de tomos gruesos que hablan de esto. James Dunn, por ejemplo, este libro que nosotros al que acudimos por un capítulo, es un libro cortico, pero James Dunn tiene 4 tomos del Jesús histórico, ¿sí? Que se va a llamar El cristianismo en sus comienzos. El primer libro, sobre todo, que es El Jesús recordado, que prácticamente trata de manera minuciosa todo lo que acabamos de escuchar, es precisamente el recuento de ese Jesús, ¿sí? Tom Wright también tiene una trilogía de estos libros. 2 de estos libros están en inglés y uno que es su obra pues también grandiosa, que se llama La resurrección del Hijo de Dios. Ese libro sí está traducido en español por la editorial Verbo Divino. El autor quien más ha trabajado este tipo de temas, que murió hace poquito, es un autor católico que se llama John Mayer. John Mayer tiene una serie de volúmenes, son 8 volúmenes gruesos, precisamente que se llama Un judío marginal, donde aborda toda la temática de quién es Jesús desde la crítica histórica, ¿sí? O la famosa obra de Gerd Theissen, que se llama simplemente así, El Jesús histórico, que se utiliza bastante en los seminarios y en las universidades para adentrarse a este estudio. Estos hombres, hay muchos más como Chris Hayes y bueno, hay varios, pero esto nos hace dar una idea precisamente de que esta tercera búsqueda se levanta para responder de manera crítica a estas 2 búsquedas anteriores. En primer lugar, diciendo, debemos ser conscientes y reconocer que todos tenemos unos presupuestos antes de a la hora de iniciar nuestra investigación histórica, ¿sí? Y en segundo lugar, a Jesús únicamente se le debe comprender en el marco del judaísmo del Segundo Templo, otra advertencia que se le hizo a la investigación. Y la tercera, que es la más importante, que es de lo que se basó precisamente esta exposición, es: no se puede conocer a un Jesús histórico al margen de la fe, al margen de los evangelios sinópticos. Toda aquella persona que quiera encontrar a Jesús tiene que hacerlo obligatoriamente sumergiéndose en los evangelios. Y los evangelios no son en su totalidad datos históricos como lo esperaríamos nosotros, personas del siglo XXI. No es historiografía pura, como ya hemos visto cuando tocamos el tema de los evangelios. Son relatos teologizados, son relatos que su proyecto y su propósito es la teología. De manera que contar algo acerca de Jesús, eso siempre va a ser contado desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva teológica. Encontrar a un Jesús al margen de eso es imposible, porque ahí levantamos una pregunta: ¿qué fuentes podemos utilizar para llegar a Jesús? ¿Qué fuentes podríamos hacer? Entonces, en ese sentido, James Dunn es una persona que aborda toda la influencia del método histórico-crítico para la investigación acerca de Jesús, pero no es una persona fundamentalista en el sentido de pensar que el único Jesús que tenemos que abordar es el Jesús que nos dejan los concilios, como Nicea, Calcedonia,
Ese es el único Jesús. No, pero tampoco es una persona influenciada por el cientificismo caracterizado del siglo XVII, XVIII, sino que es una persona que aborda con sensibilidad a un Jesús que la única manera que se puede trabajar es desde la fe. Entonces, para resumir, James Dunn, esta persona, maneja una tensión y es una persona que reconoce que Jesús solo se le encuentra a través de la fe. Y en el marco de James Dunn cabe la fe en medio de sus convicciones religiosas. Diría eso para finalizar. Bien, más preguntas acerca del Jesús histórico, de la exposición. Daniel. Profe, yo tengo una duda. Bueno, entiendo lo del Jesús histórico y eso, pero digamos que basados en eso y en lo que plantea también el autor, no hay así como un aporte que sea relevante que haga esa investigación del Jesús histórico, digamos, a la fe, partiendo de que usaron el mismo método y no buscaron otro tipo de fuentes. Entiendo, ¿sí? O sea, no hay como un aporte así relevante que pueda hacer al Jesús de la fe, sino simplemente queda como la mención de la búsqueda de ese Jesús histórico, pero solo es en esa línea. Perdón, Daniel, no logré comprender la última parte o la pregunta concreta, ¿cuál sería? Qué pena contigo. Profe, que si hay algún aporte que haga el Jesús, o sea, que haga el Jesús histórico como tal al tema del Jesús de la fe, algo que sea importante, que digamos se pueda resaltar o simplemente es como una búsqueda que no tiene como un fin, digamos, bueno, no sé, que, que sea satisfactorio, que genere algo aparte de simplemente generar como esa inquietud. Ya, entiendo. Digamos que la inquietud por la historia es relevante incluso para la iglesia, ¿sí? La iglesia cree en un Jesús y de alguna manera los hechos históricos marcan o moldean mucho de esa creencia, ¿sí? Por eso es que se hace relevante esta investigación y esta atención y este problema del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque por lo menos la iglesia diría, ¿dónde está plantada mi fe? Si Jesús, pues, no nació de una mujer virgen, si Jesús no resucitó realmente, si Jesús no murió por nuestros pecados, si Jesús no murió de manera vicaria por nosotros, ¿dónde está? ¿En qué estamos creyendo? Si Jesús no hizo milagros, si todo eso más bien fue un invento y unas creaciones literarias para exaltar y enaltecer a Jesús. Frente a eso, pues cierta iglesia, cierta porción de la iglesia se levanta a reclamar y decir, nuestra fe está plasmada en eventos históricos y desde ahí parte toda la atención. Por un lado, diría eso. Más allá de la curiosidad de si Jesús realmente hizo lo que hizo o era quien era que dicen los evangelios, toda esta información o los resultados de la investigación del Jesús histórico ha servido bastante, por ejemplo, para toda la formalización cristológica de la teología en América Latina. Toda la formalización de la teología política, de la teología de la esperanza, teología política con Johann Baptist Metz en Alemania, con Jürgen Moltmann también con toda la teología de la esperanza. Todas estas formalizaciones de la teología del siglo XX de alguna manera son el resultado del Jesús histórico, ¿sí? Entonces la reflexión crítica del Jesús histórico genera una perspectiva nueva de cómo ver a Jesús.
La teología, digamos que a nosotros lo que nos interesaría es la teología latinoamericana. La teología latinoamericana, por ejemplo, si uno se acerca a un libro como el de John Sobrino, Jesucristo Liberador o Jesucristo en América Latina, o un libro como el de Leonardo Boff, que también es Jesucristo Liberador, uno se da cuenta que todo lo que ellos van a decir está sujeto y basado en los resultados de la crítica histórica, basándose precisamente en un Jesús histórico. De manera que para ellos no es tan interesante y no es tan relevante pensar en un Jesús como el que nos hereda Calcedonia, como el que nos hereda Nicea, un Jesús que es Dios, un Jesús que es hombre y Dios a la misma vez, y todas estas doctrinas de la divinidad, de la unión hipostática, de la kenosis, de hasta qué punto, ¿sí? Todo eso para ellos dicen, esto no es relevante. A la sociedad lo que les sirve es conocer a un Jesús histórico y desde esa historicidad empezar a hacer reflexión social en el caso de América Latina. Entonces, creo que en ese sentido el impacto del Jesús histórico ha tenido bastante relevancia para lo social en América Latina, ¿sí? Y para otras teologías en Europa. Profe, pero desvirtuaría un poco el Cristo de la fe. Para unas teologías sí, para otras no. Digamos que para la teología de la liberación, la cristología que realizan ellos, el Cristo de la fe, aun cuando muchos autores, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, ellos reconocen ese Cristo, pero lo reconocen como tradición. Sin embargo, cuando uno lee, digamos, de ellos, uno se da cuenta que el énfasis de ese Jesús, pues no está presente en ningún lado. A ellos les interesa trabajar desde los resultados de quién es Jesús en la historia, ¿sí? El Jesús que lo mató la política, el Jesús que lo mató la religión, el Jesús insurgente que usa cierta terminología, el Jesús que anda con prostitutas, con pecadores, el Jesús liberador, el Jesús, ese tipo de Jesús de la historia es desde el punto de partida para hacer reflexión, ¿sí? Más allá del Dios, el Jesús divino, omnipotente, que tiene todo determinado y que, sí, más allá de eso. Entonces, en ese sentido, diría yo que no desvirtúa el Cristo de la fe, pero sí hace énfasis en otros puntos más históricos de Jesús. Gracias, profesor. Adriana. Profe, sí, pues a mi parecer yo creo que sí desvirtuaría la fe y pienso que si de pronto esta teología se hace fuerte en la iglesia o por lo menos en los más jóvenes, ¿sí? Los más jóvenes son los que están más como ahí dispuestos a escuchar nuevas cosas, de pronto los más antiguos en la iglesia no. Pero los más jóvenes sí, pues van a venir estas nuevas generaciones y yo creo que si esta teología de Jesús histórico impacta, pues yo creo que poco a poco se va a ver a Jesús, vamos a ver más borroso al Jesús de la fe y porque van a ser los jóvenes después los siguientes en ser los pastores, en ser los que lideren la iglesia y pues ellos van a estar en cierta manera sí, digamos, influenciados por estas teologías que van a hacer que Jesús se vea menos, o sea, que se vea de una manera más espiritual como lo estamos haciendo nosotros y con la importancia que se le da a la parte espiritual que nosotros le damos al Señor. Sí, pienso que ya se iría bastante hacia lo social, lo cual no es malo, pero pues sí creo que se iría borrando la idea de Jesús. O sea, lo veo de esa manera, pero no sé si me sé qué me dice. Ok, Adriana. Sí, pensaría que yo siento, es una perspectiva personal. Yo no creo que la iglesia deba tener miedo a este tipo de asuntos. Pienso más bien que la iglesia es una comunidad que debe meterse a una realidad de estas, ¿sí? De pronto, pues para los que tengan las vocaciones y eso. Sin embargo, esos énfasis sociales pienso que son buenos para ciertos contextos, para ciertas reflexiones.
Más allá de pronto del énfasis o negar, digamos, la cuestión cristológica de la fe, pienso que de todas maneras ellos trabajan desde una perspectiva que tienen resultados buenos. Y si bendice a la gente, pues bien. Ahí ya nos metemos, es el tema de la creencia. Pero, por ejemplo, los jóvenes que se introduzcan en autores como James Dunn, como bien dijo María José, o los que respondieron también a la pregunta que se fomentaba al principio, creo que es un autor que sostiene la fe y sostiene la erudición bíblica, y creo que eso es lo que necesitamos en la iglesia, personas que conozcan de estos temas, precisamente para cuando lleguen otro tipo de personas que no tengan una convicción o un compromiso con la fe, eh, pues no los zarandeen en 2 segundos, sino que ellos sepan por lo menos qué posturas hay frente a ello. Entonces, en ese sentido, pensaría que introducirse con ciertos autores es una bendición para la iglesia también. ¿Sí? Bien, Mercedes, luego Pablo. Gracias, profe. El objetivo de James Dunn en la lectura es, él tiene una palabra muy clave, una palabra clave, y es inicio. Entonces, inicio o inicial, fe inicial, volver a los inicios, y esta reflexión que estás haciendo, profe, acerca de todo ¿cómo se dice? Esta ola, por decirlo de alguna forma, renovadora, ganaría el intento de James Dunn por los inicios, o sea, en donde está Jesús sin cristianismo. Él habla de eso, él divide el cristianismo de Jesús como un periodo posterior, cuando ya hay esa experiencia pospascual o jerigmática incluso, entonces es cuando empieza el cristianismo. Entonces, la pregunta mía va encaminada a eso, o la reflexión. ¿Se rescataría ese Jesús inicial sin el cristianismo? Lo digo porque esa forma de pronto de repensar, de acuerdo con esas nuevas olas posmodernas, por decirlo de alguna forma, hegemonizan en alguna medida ese Jesús histórico sin el cristianismo, y es donde se llega incluso a esferas ateas, a admirar a Jesús sin el cristianismo, sin el Cristo de la fe. Y es una experiencia vivencial, porque he tenido oportunidad, no me gusta mucho hablar de pronto de la experiencia y la vivencia, pero valga la oportunidad para hacerlo. He tenido la oportunidad de hablar con personas de pronto como has tenido tú también la experiencia, profesor, de pronto con gente al margen de la ley, o exguerrilleros, o guerrilleros, o exparas, ¿cierto? Y ellos admiran de una manera impresionante, apoteósica, y quieren seguir a Jesús como ese líder, sin tener en cuenta, pues, lo que eso implica y lo que hizo Jesús. O sea, separan la doctrina. Entonces, eso sería también el riesgo que se correría, y pues no sé, ya te lo dejo a ti, te hago esa pregunta si vale la pena, si ha valido la pena. Bien, gracias, Mercedes, gracias. Se reconoce que si hay un Jesús precristianismo, el nivel del hecho pues nos dice que pues Jesús no era cristiano, ¿no? Jesús era un judío. Y desde allí pues el movimiento primario de Jesús es un movimiento que gira en torno al reino de Dios, de percibir que el reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento ha acontecido y se está desarrollando en la persona de Jesús. Ese era el primer movimiento de Jesús. Sin embargo, nosotros solo podemos saber eso con lentes cristianos, porque quien nos cuenta eso son cristianos. No hay otra manera de saberlo. Los evangelios están escritos en perspectiva cristiana, en perspectiva de fe, en perspectiva post-pascual. De manera que conocer a Jesús solo lo podríamos hacer a través de
de ello. Y claro, es cierto, Mercedes, que esto también sirve para ciertos grupos. Yo les cuento una experiencia propia. Por eso digo que este tipo de cosas, por lo menos saberlas, sirve. Eh, Porque un día nosotros estábamos en una comunidad indígena en el Baupés. Nos habíamos alejado muchísimo. Eso fue que hace como unos 5 años. Yo tenía como 2 meses de casado. Y, y nos fuimos a una comunidad. Allá toca llegar en avioneta y después en lancha. Y era como 40 minutos en avioneta y como 5 horas en lancha. Era bastante retirado, ¿sí? Y llegamos allá a esta comunidad, eran comunidad de curripacos, cerca a la frontera con Brasil también. Y cuando llegamos a tener ya como una temática de unos cursos, uno de los pastores indígenas se acercó a nosotros de manera preocupada y nos dijo, llegaron. Y nosotros dijimos, ¿pero quién? Pues estábamos esperando a más personas para desarrollar la actividad que teníamos planeada, pero él estaba muy asustado. Entonces nos dijeron, no, llegó la guerrilla. Y pues allá uno para dónde coge, para ningún lado. Eh, pues yo quedé pero blanco. Yo dije, hasta aquí llegué. De todas formas, cuando él nos dijo tarde, cuando nos avisó, lo único que hicimos fue, pues ya qué. Entonces ellos se acercaron y era un grupo como de 18 personas supremamente armadas. Había mujeres, había hombres, jóvenes, adultos, todos con su uniforme y su sello también de FARC-EP. Entonces se acercaron a nosotros y empezaron a preguntarnos de dónde veníamos, quiénes éramos. Éramos 2 personas. Y bueno, nosotros pues les dijimos la verdad, no, estamos aquí por esto, venimos a hablar de esto, tenemos este material, tenemos desde hace rato, hemos trabajado un proyecto con comunidades indígenas. Entonces se acercó el líder de ellos y comenzó a preguntar acerca de Jesús. Y el hombre sabía parte de la teología de la liberación. Entonces empezó a hablar acerca de ciertas cuestiones de Jesucristo como liberador, Jesucristo como insurgente, Jesucristo como... Pues mira, yo me pegué de ahí para hablar con él y fue una conversación súper chévere. Fue una cosa muy, muy bonita y muy chévere. El caso fue que nos dejaron quietos, no nos hicieron nada, gracias a Dios, pero igual al día siguiente nos tocó irnos de allí rápido, ¿sí? Pero por eso digo, a veces saber por lo menos ese tipo de cosas ayuda, por lo menos a que no pase algo malo por ahí. Bien, Pablo. No, profe, dos comentarios en general. Me llamó mucho la atención la lectura, lo que habla precisamente James Dunn, y me hizo pensar un poco, ¿no? Que precisamente no podemos desligarnos de la tradición, ¿sí? De lo que permea precisamente la interpretación, de la manera en que comunicamos la historia, ¿no? Reflexionaba precisamente en hermenéutica crítica, no el método histórico crítico, sino en la hermenéutica crítica como tal que surgió de distintos autores, ¿no? Hablando en específico de algunos como Gadamer, Heidegger, Ricoeur, que precisamente destacan eso, ¿no? Que no nos podemos desligar de lo que somos, ¿sí? Ahí el tema del horizonte de tradición. Me llama la atención porque en alguna medida veo también que eso hace Dunn, al decir, venga, no podemos, o sea, se debe respetar todo, el todo en el que se escribe. Entonces, es muy interesante eso, la verdad es muy interesante. Como ya comentaron varios compañeros, generalmente muchos autores que surgen pues, de estas escuelas tratan como de desligar eso, ¿no? Como si pudiéramos llegar a una objetividad. No, vamos a ser lo más objetivos posibles. Cada vez que, por ejemplo, escucho a Piñero, le escucho eso, ¿no? Le dice, yo no soy teólogo, dice él, a veces en sus conferencias, yo no soy teólogo, yo trato de llegar a lo objetivo del texto. Y esa es la pregunta, ¿quién puede ser objetivo? Si todos partimos precisamente de prejuicios, como explicaron los compañeros en la exposición, y presuposiciones. Eso quería como destacar, me llamó mucho la atención y pensé mucho en eso, ¿no? Como desde ese aspecto. Ahora, lo segundo que te quería mencionar es la importancia, ¿no? Que se le da esa fe prepascual. Generalmente nosotros en nuestras comunidades siempre reflexionamos desde lo pascual
y pospascual, y hay muchas tradiciones que tenemos, ¿no? Que giran en torno a la institución, pero se nos olvida que la fe de los discípulos tiene un factor, y puedo, de hecho, tal vez no sé si me arriesguen a afirmar, una base que parte precisamente de su experiencia prepascual, y eso al establecerlo, al tenerlo por escrito en los distintos evangelios, para destacar por lo menos los sinópticos, muestra que eso tiene una importancia, y esa es la pregunta que digo que deberíamos reflexionar, ¿no? Desde nuestro horizonte de tradición, porque en nuestro contexto a veces le damos más importancia a eso, a lo pascual, pospascual y a nuestras instituciones, pero olvidamos esa parte experiencial de que las personas se encuentren con Jesús, ¿sí? De que puedan tener un discipulado como tal, de que puedan vivir esa fe. Reflexiono en eso porque creo que a veces perdemos ese enfoque, a veces nos desligamos de eso, pero creo que esa fue la parte que le dio fundamento pues a la fe de los discípulos, ¿no? A ser discípulos, seguir comunicando, pasar esta tradición que tenemos, ¿sí? Que la gente se pueda conectar con el Jesús que seguramente, y de hecho es así, está vivo. Entonces creo que eso es una reflexión muy bonita para tenerlo en cuenta, y algo que yo estaba pensando mucho, ¿no? Quería dejar eso, profesor, no sé, su merced, qué apreciación tenga al respecto de este comentario. Muchas gracias. Gracias, Pablo, gracias por el comentario. Pues tienes razón. Y de hecho, Dunn, ese es el punto principal que aborda en su texto, o yo creo que en su vida. Pensar que la fe no surge después de la Pascua, ¿sí? La crítica o más bien la crítica que los críticos le hacían al texto del Evangelio o al dogma cristológico era que era un invento de los concilios, ¿sí? Entonces ellos llegaron a pensar que si quitamos toda la elaboración teológica que hicieron los concilios, podríamos llegar a Jesús, porque fue en los concilios donde se elaboró y se deificó, se ideologizó a Jesús. Pero se dieron cuenta que eso no fue así. Quitaron esa fe y aún en el texto bíblico encontraron también fe. Entonces lo que empezó con una crítica a los credos de Calcedonia, de Nicea, se trasladó al mismo texto bíblico y ahora empezaron a quitar la fe de los textos bíblicos, a tal punto que ellos dijeron solamente toda fe que encontramos en los evangelios es una fe pospascual. Del resto, ahí quitando esa fe encontramos a Jesús, al Jesús histórico. Sin embargo, como bien deja claro el texto, y como también lo vimos con Rafael Aguirre, la fe no surge solamente después de la Pascua. Después de la Pascua, es obvio que sí surge fe. Es obvio que la fe previa se transforma, se moldea, muta con una nueva fe también, pero eso no significa que su origen esté ahí. Hay mucha fe en el impacto generado prepascualmente con Jesús, y eso debe quedar claro. Y hay parte de la experiencia. La experiencia con Jesús genera una vivencia de fe, y esa fe es la que genera tradición que va a ser reflexionada a partir de la Pascua, y en últimas eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos el resultado de una experiencia con Jesús, y en ese sentido, y gracias Pablo también por el comentario, nosotros estamos llamados a experimentarle también. Es un llamado también a la vivencia con Jesús, no solo a consumir acerca de la tradición lo que vivieron otros, sino experimentar nosotros mismos aquellas cosas que los discípulos experimentaron también. Daniel. Profe, yo tengo una duda. Entiendo que, bueno, la lectura que hicimos, el autor pues solo está basado en los evangelios como fuente para buscarlo del Jesús histórico, pero no sé si también esa propuesta del Jesús histórico la basan, digamos, en libros apócrifos o otro tipo de contenidos que refuerzan un poco ese pensamiento. Algunos autores han tratado de plantear eso. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, mirar qué relación tenía Jesús con María Magdalena, mirar hasta qué punto Jesús hizo
o no hizo ciertas cosas, basados también en ciertos descubrimientos de algunos apócrifos de cristianos. Sin embargo, la mayoría de académicos tienen un consenso general y es que los apócrifos son de llano literatura de la imaginación también, es literatura fantástica, es literatura que no tiene realmente una fuente histórica, sino que su propósito, como vimos cuando estábamos estudiando los apócrifos, su propósito es más mostrar desde los lentes del gnosticismo algunos relatos de Jesús. Y en ese sentido tienen la libertad para elaborar, rehacer, transformar ciertos relatos de la tradición que se pensaba que era de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fuentes, de dónde podemos conocer a Jesús, uno siempre se pregunta por qué fuentes al margen de lo religioso existen, y no hay. Lo curioso es eso. Nada que no sea religioso nos habla de Jesús. Solamente hay unas cuantas citas, por ejemplo, con Suetonio, Tácito, Josefo, aunque dicen que la de Josefo también es algo que se le metió mano. Donde Plinio, profe. ¿Quién? Plinio el Viejo. Ok, donde dicen que se menciona solamente a Jesús. Por ejemplo, Tácito menciona que hay algunas personas que están alborotando el orden social y esas personas son seguidoras de un tal Cresto, ¿sí? Pues tampoco es que haya mucha precisión de eso. Esos son los datos. Los demás datos vienen de los evangelios y la literatura apócrifa. Otra vez, la literatura apócrifa es muy escueta a la hora de poder fundamentar nuestro conocimiento de Jesús. Nos quedan los evangelios. Y como hemos dicho, los evangelios son relatos teológicos y solamente podemos conocer a Jesús a través de esos relatos teológicos y desde la perspectiva de fe cristiana de quienes los escribieron y quienes han transmitido esa tradición. Esa es la única manera de conocer a Jesús, es a través de ello. No hay otra. Muy bien, hermanos. Pues son las 7:54. Esta clase se acaba a las 7:50, ¿cierto? Sí, perdón, me he pasado unos minutos. Wilson y Sara, de pronto para la siguiente sesión dejamos estas preguntitas. ¿Vale? Bueno. Yo no tengo preguntas, profe. Yo lo único que iba a decir es cómo separar a un Jesús de la fe a un Jesús histórico cuando lo que vino a hacer Jesús fue impactar la fe. O sea, si vemos todo lo que hace Jesús fue para mostrar la libertad, para mostrar los milagros, para mostrar a un Dios cercano, eso fue lo que hizo Jesús. O sea, Jesús vino y presentó el reino de Dios. Entonces, ¿cómo hablar de un Jesús histórico cuando sus acciones que fueron ejecutadas en un momento, en un lugar, fueron para impactar la fe de muchos? Eso por un lado, y por el otro, las únicas evidencias que tenemos de fuentes es de aquellos que fueron impactados por la fe, es decir, impactados por Jesús. Y fue impactada su fe, es decir, algo que decía Pablo, por ejemplo, que me pareció interesante, era lo de los discípulos. Los discípulos creyeron que Jesús era el Mesías desde antes de la Pascua, ¿sí? Mismo Pedro dice, el Señor les pregunta, ¿quiénes que dicen que soy yo? Y entonces, no, tú eres el Cristo, que tú eres Elías. Ok, ¿ustedes qué creen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Ok. Entonces, sí, había una convicción de fe y digamos que los que fueron impactados fueron los que dejaron esos relatos. Y es difícil separar, bueno, no es complejo, pero, o sea, es complejo, más bien es complejo separar a una persona histórica o su representación histórica cuando el vino fue a impactarla, cuando el vino fue a transformarla. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que hay. Muchas gracias, hermano. Solamente decir Profe. allí, Ay, no, sí, hecho, profe, dale. de hecho, incluso la afirmación que propones
pues se hace desde una perspectiva de fe, ¿sí? Los investigadores críticos no tendrían como base algo así, porque precisamente es de lo que se encargan. El mismo autor que nos cuenta algo acerca de Jesús es un autor que nos cuenta eso de Jesús desde una experiencia de fe, de manera que cómo saber que lo que nos está contando ese autor hace parte de lo que realmente hizo Jesús y no más bien algo que está elaborado con la base de la fe pospascual de ellos. Ese es el gran problema que tienen con los críticos. ¿Mm? Bueno, muy bien. Pues se ha pasado el tiempo, Sara. Tenías... Profe, 30 segunditos, qué pena. Dale. Profe, para preguntarte, casi cambiando el canal, bien abruptamente, para preguntarte si el parcial va a ser dentro de 8 días o si va a ser este martes. Y lo pregunto porque pues dentro de 8 días no voy a poder estar y te quería preguntar si existe la posibilidad de que lo actives desde el viernes en la mañana, porque en la tarde no puedo. Ya. No, yo no tengo ahorita el cronograma a la mano, pero entiendo que con esta ya es la última sesión, pues ya lo que sigue creo que es la entrega del trabajo final y el parcial, ¿sí? Entonces, yo creo que podríamos salir de eso el mismo martes. El mismo martes podríamos, sí, podríamos hacerlo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos, nos vemos el martes. Gracias, luego, profe. profe. Chao, Compañeros. Muchas gracias, que siga Bueno, profe, mejorando. bendiga. Compañeros, buen fin de semana. Profe, ¿me regalas 3 minutos? Josué, el día de hoy es que estoy en una casa que no es mía. Si quieres, me escribes por correo y nos ponemos una cita el día de mañana o algo. ¿Te parece? Sí, es que pues como tengo problemas es que se me programó el viaje el domingo, entonces no podré estar en esta semana que viene para hacer el parcial. Entonces es por eso es que te comento, no sé si hay posibilidad de que yo pueda hacer mañana o porque ya llegar a la sierra me es complicado conectarme. Ah, Ese es el problema, sí. dale, voy a anotar acá y entonces yo te lo pago. ¿Cuándo viajas? El domingo en la mañana, bien en la mañana, sí. Dale, yo te lo paso entonces para mañana. Te lo voy a enviar por un mensaje o sea, por un mensaje, ¿sí? Te lo De envío, correo. sí, de correo. Sí. Te envío el link y tú lo resuelves allí. Bueno, profe, te lo agradezco, es que está muy complicado. Dale, está bien. Bueno, Recuerda el gracias, trabajo. profe. Bueno, Bueno, un abrazo. chao, profe. Bendiciones.